Arrancamos. ¿Qué es lo que le quieren decir a De Ito inicio. acá a su asesorado más privilegiado? Hito, dame cargos, la concha de tu madre. 'Dame 1800 cargo'. calorías, ahí toda la puta que te parió. En vez de déjame jugar, 'dame cargo', 'dame cargo'. Claro, claro. 15.000 pasos, Déjame boludo. vivir. Quiero tomarme un heladito tranquilo, boludo. No No, quiero no, es sufrir más. tremendo. No, ahí estamos. Explicarle un poquito del contexto ahí a la gente, Coco, de lo que estamos hablando. Bueno, bien, acá arrancando el podcast, nos estamos cagando un poco la risa, estamos hablando detrás de cámara acá con Nico, con Seba. Pero bueno, primero un poco para poner en contexto, acá Seba y Nico bueno, están trabajando con Ito. Para los que no conocen, ha pasado por el podcast también, vayan a chusmearlo. Y bueno, y ahora los dos están en un punto de definición donde yo soy el único acá que estoy con la energía al palo. Acá se nota Nico y Seba tan Estamos Sí, modo dale. zombie. modo zombie. Bueno, entonces, si quieren arrancar, ¿querés arrancar, Seba? Ahí estamos. Dale, Intro. sí, sí, sí. Bueno, yo quiero arrancar tranqui preguntándole a Nico un poco de. Nada, primero que nada agradecerte por pasarte, boludo. Muchas gracias. Y nada, no sé si te querés presentar brevemente, así para la gente que. No creo que haya personas que no te conozcan, que estén escuchando este podcast, pero ahí brevemente, ¿quién es Nico? Sé que es una pregunta bastante difícil, pero más o menos ahí como para que te Es conozcan. complicado responder. Creo que es la pregunta más difícil de responder, Sí. boludo. Che, bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Y nada, yo me dedico al fitness, o sea, en general, creación de contenido, soy entrenador, etcétera. Creo que lo que hace todo el mundo que pasa por este podcast, básicamente. Y, y nada, la verdad es que tengo un objetivo bastante ambicioso en mi mente, con todo este mundo, ¿no? Pero bueno, eso se guarda para mí, no se cuenta. Excelente. Y, y nada, en general tengo 22, estoy en esto ya hace, o sea, subiendo contenido y demás llevo 3 años y queriendo subir contenido llevo bastante tiempo, como desde los 15, Buen 16 tema tal vez. este. Ujú. Sí, sí, Buen- costó mucho animarse a subir contenido. Y, y bueno, en general eso, o sea, si es relacionado al fitness, eso es lo mucho que tengo para decir sobre mí, ¿no? Sí. Muy ¿Y bien. cómo fue ese proceso de arrancar a crear contenido? Porque dijiste que por ahí como que la pateabas para adelante, que es algo que le pasa a muchas personas. A mí me pasó también, supongo que a Coco vos también. Que es Sí. como que vos decís, yo lo puedo meter, pero no me animo, no me animo. ¿Cómo fue Claro. ese proceso? Y bueno, a mí me pasó que yo, por ejemplo, conocí esto muy temprano, por ejemplo, a los 15, 16, y era mirar gente de afuera. No conocía a nadie de acá que haga eso. Ujú. Por ahí Sí. me acuerdo que en pandemia o un poquito antes de pandemia apareció Tomás Massa y vi uno o dos videos, pero no me gustaba mucho, o sea, me gustaba mucho más obviamente ver a alguien que estaba, que yo miraba mucho Jorge Tabet, yo, demasiado Jorge Tabet. Ah, Jorge Taet, sí. Y Tipo vlogs. claro, pero o sea, lo que voy es que físicamente el chabón, o sea, Jorge Tabet estaba en otro level ya, y Sí. me cebaba mucho eso. Jorge Tabet estaba tirando, no sé, 300 de muerto y yo ahí como un enfermo haciendo muerto, o sea, haciendo la mímica del peso muerto, pero en mi casa, ¿me entendés? Sin peso, nada. Sí. Y, y nada, y a partir de ahí como que me surgió la chispa, che, está bueno esto, me gustaría en algún momento, ¿no? Pero no me animaba. Obviamente que ahí arranqué con todo también a comer mejor, a entrenar, etcétera, etcétera. Lo malo y algo que me arrepiento es que en esa época, a pesar de ya conocer el mundo y todo, no me grababa ni nada. O sea, si yo me hubiese grabado, por ejemplo, tendría mucho más contenido, por así decirlo, para aprovechar. Y, Era antes y después. y bueno, ahí en plena pandemia, yo soy de Gualeguay y lo conocí a Gena, que también es de Gualeguay, Gena Pedrasoli. Ujú. En la Y pandemia se Gena ya había conocieron. arrancado, sí, en una joda, en una clandestina. Mirá. Mirá, ahí están los Y chicos fitness. sí, sí, mal, mal. Y, y bueno, yo me acuerdo que en ese momento Gena había subido un video hace poco, hace muy poco, a YouTube. Y yo ahí, para ponerlos en contexto, mi ciudad tiene 50.000 habitantes y era como, che, alto paso que dio alguien acá en Gualeguay, ¿no? De animarse a subir contenido, Mm. sobre todo del gimnasio, que además era como también un tema muy poco conocido, ¿no? Y Sí. nada, el chabón dio ese salto, yo ahí como que dije, uff, qué copado. Y un día hablando con él en una joda, surgió el tema, che, vos seguís a todas las personas que yo sigo, bla, 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 y Ah, hablamos un rato. Y, y nada, él mismo fue, che, bueno,
empezá, animate, subí algo, qué sé yo, y me dio el empujón y bueno, arranqué. O sea, por suerte, porque yo siempre fui muy tímido y muy introvertido, digamos, tuve ese empujón. Yo creo que si no hubiese tenido ese empujón, no sé si hoy en día estaría haciendo esto. Me encanta, Claro. estaría entrenando todo, no sé si me habría animado a subir contenido. Porque posta, desde que arranqué hubo un cambio muy grande en mí en el sentido de justamente la timidez y demás, hablarle a una cámara. Antes Ujú. me costaba mucho, mucho, mucho. De hecho, Claro. recuerdo grabarme, por ejemplo, el primer video de YouTube. No tengo acá el celu, pero onda estaba, a ver si se ve, estaba con la mano y estaba así temblando mientras me grababa, boludo, zarpado. Qué Supongo que loco, eso nos boludo. pasó a todos igualmente, a todos, pero posta, lo Ujú. recuerdo como un mal recuerdo en el sentido de, fa, lo que me costó, boludo. ¿Qué edad tenías ahí, Nico? Y Cuando creo que arrancaste. tenía, fue en 2021, tenía Ujú. 18, 18. 18. 18. Claro, 18 y 18, arrancaste. 19. No, 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 perdón, 19, 19. Ujú. Mirá. Y ahí fue Y cuando tenías ganas arrancaste. de arrancar a los 16 más o menos, ¿A entrenar? Claro. a grabarte y más, a crear contenido. No, no, a los 19. Claro. Claro, en Ah, de ese una. momento nunca se te había pasado por la cabeza, por ejemplo, crear contenido. Si bien sí te gustaba este mundo, bueno, y arrancaste a entrenar, pero nunca como O dijiste, sea, che, quiero empezar a documentar capaz que mi proceso, mi camino. era como un sueño frustrado, por así decirlo, porque en mi cabeza no estaba la posibilidad de que yo pudiese hacerlo, ¿me entendés? Claro, Mm, sí, porque además no había exacto. mucha gente acá en Argentina haciéndolo, entonces como No hay nadie, no no lo hay ves nadie, o sea, como... Exacto. Gena fue uno de los primeros, antes de Gena estuvo Tomás Massa y ahí fue cuando surgieron todos, Teo, etcétera. Eso. Qué Y loco igual. Sí, qué sí, loco sí, o sea, como eso. Como, por ejemplo, al es muy principio que nuevo. no había nadie decir, che, es como decir vos, no entrar dentro de tu posibilidad que se podía hacer eso, por ejemplo, acá en Argentina. Sí, en Estados Unidos, bueno, en Claro, es que España, como veías vos, hasta que conociste, por ejemplo, acá justamente en Jena. lo veía muy lejano y sobre todo yo decía, che, no me siento acompañado, digamos. Ni Ujú. lo ves posible. O sea, Claro, sentís como claro, que es algo... no está acá todavía disponible. Como jueguito claro, no es y bloqueado. antes de eso, digamos, creo que me había grabado una sola vez en el gimnasio haciendo un peso muerto. O sea, de 3 años, de 2, 3 años entrenando, me había grabado una vez. Imagínate, Mirá, de Claro. las pocas posibilidades que yo veía en eso. claro. Y hoy en día, por ejemplo, ve Algo a que... chicos más chicos que ya se graban, bueno, todo el ejercicio, agarran la cámara, lo ven como si nada, pero porque hay más Bueno, de hecho, facilidad mismamente. el otro día vi en Instagram un pibe de 13 o 14 años con un fisicazo grabándose. Fue increíble, dije, no puedo creerlo, boludo. Claro, En si No mi me viste acuerdo de el gimnasia hay un nombre. chico que 14. tiene 15 y pesa como 80 kilos, está gigante. Yo ¿Quién? digo, un chico de mi gimnasio que tiene Mira, como 15 años, no sé si va a estar escuchando esto, pero pesa 80 kilos con 15 años, es una bestia. Yo digo, mira. ¿hace cuánto Wow. entrenas? Y hace 3 años me dice. No, boludo, tremendo. Qué envidia, porque a mí me hubiese Sí. encantado empezar antes también. Yo creo que todos tenemos como esa también, Sí, esa pequeña espinita así, che, a mí me hubiera encantado arrancar antes, o cuando arranqué a sí, hacer sí, las sí, cosas sí. mejor, por ejemplo. Sin Sí. duda, sin duda. Sí, porque sabés que decís, bueno, si este proceso me lleva tanto tiempo lograr este cambio, decís, bueno, si hubiera arrancado con estos conocimientos. Y a mí algo que por ahí me llamó la atención de lo que dijiste, Nico, y que creo que puede estar bueno para la gente que esté escuchando, es el hecho de cómo te impactó a vos que alguien que ya estaba creando contenido se junte con vos. O sea, cómo te potenció eso a vos y Ni cómo por ahí hablar. a día de hoy vos podés hacer eso con otra persona que por ahí nos esté escuchando este podcast y diga, che, yo quiero hacer lo que está haciendo Nico. Y eso es O sea, tremendo. está muy bueno eso porque a mí me pasaba que yo me sentía muy solo, tanto en mi ciudad, digamos, como con lo que me gustaba hacer, etcétera. Y que aparezca justamente un chabón que se animó a subir contenido, demás, bla, bla, bla. Y, o sea, al final me terminé siendo muy amigo de Jena, gracias al gimnasio, digamos. Y Ujú. eso es terrible, o sea, de pasarme de sentirme solo, digamos, a pasar a sentir que tengo a alguien que estoy acompañado, además, y que se terminó convirtiendo en un amigo, para mí Sí, fue algo muy bueno que me dio el gimnasio, digamos, y que hoy en día tengo muchos amigos de ese tipo. Ujú, eso que está buenísimo. comparten así ¿Cómo fue? objetivos similares, por ejemplo. Claro, claro, claro. Y el tema ese de arrancar en el gimnasio, ¿cómo fueron tus inicios? O sea, ¿cómo fue un poco de tu historia de decidir, bueno, me meto en el gimnasio, arranco con un cambio físico? ¿Cómo fue tu caso? Viste que siempre hay Es una historia gracioso, detrás de cada cambio físico que es es tremenda. gracioso el Sí. por qué empecé. Yo tengo como, creo que hoy en día lo sigo teniendo, es como una, no sabría decirle si es como una mini ginecomastia, pero viste cuando tenés como
la tetilla un poquito por encima, como que se sale un poquito. Yo fui toda Sí. la vida flaco, pero tenía eso. Y, y nada, eso me acomplejaba una banda, o sea, pero zarpado me acomplejaba. Y dije, voy a empezar el gimnasio para que crezca el pecho y eso se vaya, literal. Mm, Ah, mirá. Eso con 14, 15 años. Y creo que a los 15 fue la primera vez que fui al gimnasio y nada, ahí entrenaba tranqui. O sea, iba, venía 2 o 3 meses, volvía. Más Sí. o menos a los 17 fue cuando me puse un poquito más serio, pero igualmente yo ahí jugaba al básquet, entonces tampoco le daba la prioridad que le tenía que dar. Y, y me mm, puse posta en el 2021, que fue cuando también empecé con la subida de contenido y demás. En mm. realidad arranqué antes, arranqué en la pandemia, pero con todo el corte de gimnasio y demás fue como lo mismo. Entrené 3 meses al palo y después tuve 6 meses encerrado en casa. Claro, y el 2021 volviste a arrancar nuevamente. Dijiste, ahora Y sí, 2021 dije, es ahora. Sí, sí. Qué ahora loco sí. la pandemia. Qué loco. Creo que nos Qué marcó loco, a todos. boludo. Ujú. ¿Cómo fue en tu caso la pandemia? ¿Qué fue de Nico en esa época? Y no fue un buen momento de mi vida en el sentido ni sentimental, o sea, estaba perdido fuerte. No sabía qué hacer con mi vida en general, porque yo había arrancado imagínate, en 2019 yo arranqué nutrición con Sí. Ah, esta mentalidad que tengo hoy en día. Pero jugaba al básquet. Y me pasó que me lesioné la rodilla, estuve, o sea, desde el 2018 hasta el 2021, estuve con un problema en el tendón rotuliano que no quería mm, solucionarse y pasé por muchos kines demás y no hubo chance. Y bueno, en 2019 me lesioné y me frustré con todo y dejé tanto la carrera como el básquet. Y ahí fue cuando dije, bueno, vamos a meterle al gimnasio y después pandemia, etcétera. Y, y en 2020 quise arrancar kinesiología, pero o sea, lo mismo, virtual, perdido, que no estaba frustrado todavía y demás. Creo que hice 2 clases virtuales y dejé la mierda. Y, Claro. ¿Y cuál era la pregunta? Se me fue. No, ¿cómo había sido claro, la cómo había pandemia? ido la pandemia. Que Claro, igualmente. y bueno, No, no, decime, Nico, después te quiero preguntar algo respecto a esto de la lesión, que también, bueno, por ni ejemplo, hablar, comparto muchas cosas y yo creo que a la gente también le puede servir. ni hablar. Sí. Y bueno, y ahí me acuerdo que tuve una crisis, tuve acá en mi habitación, donde estoy ahora, pero mal. Y Ujú. bueno, o sea, también tuve un problema ahí con mi ex, que me mató además, me apuñaló por la espalda. Y nada, y o sea, de ahí fue como fue naciendo todo también, como de toda esa incertidumbre, obviamente después terminó saliendo algo bueno. Qué Bueno, bueno eso. buenísimo ahí que lo que Qué bueno dijiste eso. al final, recapacitando un poco eso lo que hablaba, respecto, bueno, esto de la lesión, bueno, lo que tuviste también como esta rotura también que cuando estabas de novio, ¿crees que, por ejemplo, eso también te sirvió después para decir, che, necesito ahora enfocarme en lo mío o meterle a esto, por ejemplo, el gimnasio? O sea, no sé si lo tomé de esa manera en el momento, Ujú, Claro. pero sí me refugié en el gimnasio y fue como empezar a darme prioridad a mí. Si bien en el momento yo estaba bastante roto y no quería, como que no lo tomaba tipo, bueno, es momento de enfocarme en mí, que yo simplemente era mi salida, digamos, sí. porque imagínate que Ujú, me costaba hasta comer en ese momento de lo mal que me sentía. Sí. Y yo sabía que tenía que comer porque yo ya estaba metido en todo, pero no podía comer, boludo, no podía. Y, Qué loco. y nada, fue como una salida, un refugio, y ahí en todo ese proceso también fue que lo empecé o sea, lo conocí a Gena y demás, y ahí fue cuando empezó a salir todo, y cuando empecé a subir contenido y demás, sí, ahí cambió un poco el chip, y fue bueno, eh, me toca enfocarme en mí, en mejorarme a mí, y a partir de ahí, bueno, ya fue toda la evolución siguiente. Yo me quiero claro, meter ahí en un tema porque creo yo que eso está buenísimo. Hay muchos chicos por ahí de nuestras edades que por ahí pasan por situaciones así, o mismo tienen una ruptura, o se sienten bastante mal, como perdidos, que no saben qué hacer de su vida. O sea, por suerte creo yo que en mi caso no me pasó, pero sí, por ahí tengo muchos conocidos, amigos que están en esa. Y creo que es un tema bastante interesante y que por ahí muchas veces no se habla. En tu caso, ¿cómo fue? Porque vos dijiste que estabas como en ese proceso y en el momento no lo ves como es lo que tiene que pasar porque me va a servir para Claro. mejorar. Cuesta mucho verlo exacto. así en ese momento. ¿Qué fue eso que vos fuiste haciendo o cómo fue que fuiste saliendo de esa situación media complicada hasta llegar a donde estás a día de hoy, por ejemplo, mucho más encontrado y demás?
A Pero ver, yo creo que eso puede aportar un montón a la gente que por Sí, ahí está en esa. un buen tema para hablar. como te digo, en el momento no sos consciente tal vez de lo que está pasando, digamos. Hoy en día te lo puedo responder de esta manera. Yo creo que yo al menos tuve la suerte de que en el momento dije, bueno, tengo que hacer algo. Y mi Sí, hacer algo fue encerrarme en el gimnasio y decidirlo de esa manera, digamos, o sea, decidir que a partir de ahí mi vida iba a ser eso, ¿me entendés? Ujú, Pero por ahí creo que hoy en día lo pienso de una manera en la que si sabes que estás mal, si sabes que no estás haciendo nada, porque encima, o sea, te voy a contar un poco lo que pasaba por mi cabeza. A mí me trastornaba un poco también la situación del país, o sea, pues yo veía que iba en declive la situación del país, entonces era como, si me meto una carrera, tengo 5 años donde me tienen que bancar, no voy a generar nada, o sea, más allá de la plata, pero es tipo, ujú. yo sé que a mis viejos les está costando bancarme y encima no hago nada y tampoco estoy estudiando, es algo tengo que hacer, digamos, no. Y bueno, y por suerte yo en el momento tuve esa conciencia de decir, che, tenés que hacer algo, ponete las pilas. tal cual. Y hoy en día lo veo de esa manera. O sea, si sabes que estás en esa situación, no te digo que tengas que salir sí o sí a emprender o a laburar o lo que sea. Obviamente, si puedes laburar mejor, porque tenés que apoyar en algo a tu familia si te están bancando. Hay Ujú, que Pero, vivir. claro, yo creo que primero tenés que enfocarte un poco en sentirte mejor, digamos. O sea, busca algún libro que por ahí sientas que te puede llegar a ayudar, empezá a escuchar a alguien que tal vez hable de desarrollo, o lo que sea. Cualquier tipo de, de información que a vos te pueda hacer crecer mentalmente, sea mirar, no sé, un canal de motivación, como te digo, sea leer, sea escuchar un podcast, lo que sea, ujú. Sí. que tu cabeza empiece a mover información, digamos, pero buena. O sea, información Cambiar el simplemente input. de, claro, Exactamente. de cambiar un poco tu mentalidad, de dejar de quejarte, empezar a hacer un poquito más, empezar a escuchar lo que pasa por tu cabeza. Directamente, no sé, sentate y quédate así, así, brazos cruzados, y pensá, ¿qué mierda me pasa? Literal. Y a Exacto. partir de Preguntas ahí vas incómodas encontrando ahí. respuestas. Eso. O sea, si vos no te pones a hablar con vos mismo, no vas a encontrar respuestas nunca. Es así. Qué loco eso, empezar a ser Tal cual. consciente, digamos, consciente de tu Claro, claro. situación. Totalmente, totalmente. Ujú. Hacerse ahí preguntas incómodas. A mí algo que me sirvió mucho en pandemia, bueno, no sé si lo tenés presente vos, Nico, pero yo arranqué con sobrepeso y medio que en la pandemia Claro. estaba más o menos en la misma. O sea, no pasé por ahí por una depresión ni nada, pero sí era un momento, o sea, donde me sentía mal y te ves al espejo y no te gusta lo que ves. Y en ese momento, o sea, es complicado como verlo con esta mentalidad, por eso es que te hacía esta pregunta, porque creo yo que modificar el input es algo súper importante y a mí me gusta siempre la analogía o sea, de que por ahí, como en la física, al principio es donde más cuesta, después, por ejemplo, mover una mesa. Claro. Lo que más cuesta es el primer envión. Después, a medida que vas tomando acción, ya después las cosas solas se van acomodando y Sí, hay que sí, sí, confiar sí. en ese Exacto. momento inicial donde por ahí decís, che, esto no sé si me va a llevar a un buen lugar, no sé si esto me va a servir, pero si vos le Eso. mandás, empezás a entrenar, empezás a mejorarte como persona, tarde o temprano todo se va acomodando. O sea, parece re loco, pero es Romper la inercia. tal cual, sí, Exactamente. sí, es lo Sí, que más sí, sí. cuesta. Qué loco también ahí, Sí, como decía Nico, el tema de empezar, claro, como a hablar con vos mismo y decir, che, bueno, ser consciente de eso y por qué me estoy sintiendo así o por qué estoy en esta situación. Porque a mí me pasaba, bueno, algo que quizás compartíamos ahí con el tema de la lesión, que también quizás no fue tanto como, bueno, tanto tiempo ahí en recuperación, pero sí, también fue una mala rehabilitación, por ejemplo, la que tuve. Y en ese claro. momento yo al principio, claro, me refugiaba en el problema, por ejemplo, yo me centraba en el problema, ¿por qué me pasa esto a mí? Por ejemplo, teniendo amigos que, no sé, capaz que no les gusta tanto el fútbol como a mí, pero a mí me viene a pasar justamente esto. Y claro, y Claro. era que me enfocaba toda mi energía en base a eso. Sí, sí. Hasta que empezás O como sea, a ahí, salir un poco de esa burbuja, creo yo, y decís, che, no, mirá, cuántas personas que le han pasado a esto, no soy el único. Eso está bueno, ahí te verlo así. entiendo porque yo me refugiaba en lo mismo. O sea, yo era tipo muy apasionado, no solo del básquet como tal, sino de tomármelo en serio, digamos. O sea, Mm, yo deportivamente hablando siempre me quise dedicar al deporte y ujú, todo lo que hacía me lo tomaba en serio. O sea, si yo tengo que entrenar 7, 8 veces por semana, lo voy a hacer, me voy a cuidar, voy a comer bien, voy a dormir bien. Y me pasaba eso, que lesión y frustración y todo. y era como un Y bucle después veía negativo. que,
Y después veía que mis compañeros salían de joda antes de jugar un partido y decía, la concha de tu madre, boludo, no te pasa nada. Y yo acá Exacto. llorando en mi casa. Y, Qué hijo de puta, Sí, sí. sí, veo Habría que que muchos hacer un compartimos estudio eso. sociológico, boludo, un estudio sociológico en los gimnasios de cómo todos quisimos arrancar haciendo algún deporte y terminamos sí, sí, metiéndonos. boludo, terrible. Exactamente, y qué Era loco cómo arrancamos mucho a partir de una frustración, ¿no? Capaz que hay pocas personas que dicen, che, arranco el gimnasio porque el día de mañana, no sé, me va a hacer mejor, ¿no? Sino que capaz que de algo negativo, como decías vos, Seba, en otros podcasts. Es Sí. así. Y no sé si arrancás tipo, tiene que haber obviamente, pero no es que decís quiero ser culturista. O sea, eso como que lo Claro, vas descubriendo después por ahí, en el supongo yo, camino. obviamente. Exactamente, mientras vas che, y transitando. también muy, muy bueno eso que dijiste, que por ahí justamente nos quejamos todo el tiempo, boludo. Che, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, o sea, no sos el único. Le pasa a mucha Eso. gente. Solo que vos obviamente estás encerrado en tu burbuja. Exactamente, por Claro, eso es lo que más cuesta siempre. tomar esa perspectiva. Exactamente, por eso, viste, ahí siempre yo recapacito cuando intento dar un consejo, es decir, escuchar las historias de otra persona, porque así a mí me sirvió, por ejemplo, Claro, eso, y yo creo que a vos capaz que Nico también, decís, te apoyás en decir, che, no soy el único, y eso está re bueno. Seguramente otra persona que capaz que esté pasando por sí, una sí, lesión ahora, o esté pasando por un mal momento, y también diga, che, mirá, si Nico también, por ejemplo, pasó Coco, por ejemplo, Seba también tuvo sus momentos, entonces, ¿por qué yo no? ¿Entendés? Pues no sentirse como único, sino que decir, no, mirá, hay más personas, ¿qué es lo que hicieron esas personas para salir adelante? claro. Así. Obviamente, yo estoy hablando acá con el diario el lunes, como siempre le digo, pero en ese momento no se te cruza por la cabeza. Pero si mientras No, más te obvio, centras en el problema, menos vas a poder salir de eso. Así. totalmente. De hecho, incluso hasta cuando te toca rehabilitar una lesión, es la misma mentalidad. O sea, tenés que ir a entrenar y tenés que hacer un ejemplo, una boludez. Bíceps con las mancuernas rosadas y tenés que hacerlo, digamos. O sea, es lo que te va a hacer bien. Exacto, No no te hagas la cabeza de que estás perdiendo el tiempo, sino que todo lo contrario, o sea, te estás mejorando. Algo exacto. súper complejo también ahí es el hecho este de tomar perspectiva, porque es como decimos, o sea, uno va y se mete en su problema, ¿por qué pasa a mí? Esto, todos mis problemas tengo yo, y creo que, como hablamos en un podcast con Coco, que esta no me lo olvido más, porque hace poco que yo le contaba que por ahí estaba medio mal, bueno, por unos temas, y él me dice, mi viejo, que labura en una Mm, finca, cosecha, por ejemplo, todo el año. Y está cosechando zanahorias, ponele, y por ahí una tormenta le caga el laburo de todo un año. Y muchas veces nosotros nos frustramos en, uy, una semana mala, esto malo, qué sé yo. Y yo siempre me gusta pensar de que siempre hay alguien que la tiene peor y que está haciendo más que estoy haciendo yo. O sea, siempre hay alguien que por ahí la tiene más compleja y se está rompiendo el doble para poder lograrlo. Y eso creo yo de tomar perspectiva hace que pongamos a los problemas en contraste y que no nos veamos como todo me pasa a mí, todo malo a mí. No, y exactamente. además, algo normal es que siempre puede haber situaciones malas, digamos, y no tiene, o sea, y no pasa nada, es así la vida. Y está Hay bien que días sea malos, así. punto. Claro, si no, no habría días buenos tampoco, porque no sabrías lo que sería el contraste. De una, eso está Tal buenísimo cual. lo que acaba de decir, Cao. Si no tenés ese contraste o simplemente tu vida sigue siendo, digamos, lineal, se podría decir, no Claro, tenés ese contraste, decir, che, días sería, espectaculares, días malos. creo que hasta se tornaría aburrido y monótono, boludo. Yo creo Sí, que aparte te también, sentís mal de lo bien que estás en algún punto. Claro, exacto. Eso le pasa claro. muchas veces a muchas personas. Yo creo que también Sí, hasta sí, sí. no sé, yo lo veo como, desde mi opinión, obviamente, desde mi punto de vista, como que te quitaría capaz que esa motivación de vivir, porque vos decís, che, mirá, pasé estos momentos Claro, malos y a pesar de que los pude solventar, por ejemplo, pude conseguir esto, o si quiero conseguir esto y probablemente capaz que en la vida algo tenga que pasar, un obstáculo grande, y es como para mí esa motivación que te da o jugar al jueguito, como siempre hablamos acá con Seba, decir, ir pasando niveles, Sí. che, ni no hablar. sé, vino el dragón, por ejemplo, y no lo tenía pensado en este nivel, y bueno, no queda otra que Sí, sí, matarlo, por así sí. decirlo, y seguir. Es así. Sí, sí, yo también me tomo un poco la vida como si fuese un juego. Intento verlo de esa manera, pero porque también tengo un pasado con eso y o sea, me gusta Bien. afrontarlo de esa manera. Un pasado con los jueguitos ahí también. Sí, adicto, total. Sí. Hoy en Adicto a día los ya jueguitos, cómo mirá. tomás, por ejemplo, esta parte de jugar a los juegos, por ejemplo. No, no, Ah, banco muchísimo, o sea, me parece una manera de salir un poco de la realidad muy buena. El tema es que se puede volver una adicción muy fácilmente también. sí. Yo te diría que hasta el día de hoy, si yo vuelvo, por ejemplo, porque hoy en día estoy sin jugar a nada, a lo sumo jugaré algo en el celular cuando tengo tiempos muy muertos de, qué sé yo, horas estar al pedo, eh, esperando algo, ponerle. Sí. Pero intento no jugar porque sé que soy propenso a la adicción, digamos. Desde siempre lo fui. Ujú. Y yo creo que si lo
podés controlar, o sea, como todo, digamos, si lo podés controlar, para mí es una muy buena manera de distraerte y de salir un poco del día a día. Creo yo que está bueno Totalmente. igual también pensarlo así como un juego porque, o sea, las personas que crean los juegos son mentes brillantes, o sea, no es que Sí, es un sí, jueguito, son personas que saben muchísimo y creo yo que está bueno porque la lógica de los jueguitos es que vos vas mejorando y se te activa el sistema de recompensa porque vas mejorando y así como 100%. dijo Coco y como decís vos, o sea, el hecho de aplicar esa misma teoría en la que por ahí muchas veces una persona es muy buena en un juego a nuestra propia vida, creo que está buenísimo. Y algo que yo te De iba a acuerdo. preguntar, Nico, es, en general vos, digamos, ¿qué rol le ves al fitness en tu vida a día de hoy? Y obviamente, ¿qué otras áreas también tenés como en las que querés seguir mejorando, en las que estás mejorando o las que crees que por ahí más te faltaría mejorar? Hasta como parte de mí, digamos, o sea, no lo separo de mí, pero porque, o sea, vivo de eso, disfruto haciendo eso y Qué lindo. no, no hay otra cosa, digamos, en mi vida prácticamente. O sea, porque además soy una persona que no me gusta salir, no lo disfruto. Eh, si te puedo decir cosas que hago aparte del gimnasio es, una, ver anime, dos, leer y después ya está, no hago otra cosa, literal. Entonces, por ahí Claro. creo que es algo que tengo que mejorar un poco porque no sé si está bueno que sea 100% eso, pero, pero nada, en general, o sea, el fitness lo puedes aplicar a todo en tu vida. O sea, literalmente es lo mismo que hablábamos recién, es vas, te esforzás, mejorás, recompensa y no sé, para mí es una filosofía de vida directamente Tal cual. que No, está no tiene buenísimo. explicación. Eso está buenísimo. Y capaz que siguiendo un poco acá también con esto, ya que nos metimos en esto del fitness, me gustaría también ver un poco que nos gusta hablar con Sea en otros episodios también respecto al entorno. No sé vos, Nico, por ejemplo, cómo capaz que describirías tu entorno, por ejemplo, o si te sentís capaz que parte como esta comunidad fitness, quizás llegando, no sé, en Argentina, y capaz que cómo ves el fitness de acá a un par de años, por ejemplo. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Para mí el entorno es muy importante y, o sea, lo he comprobado este último tiempo en el sentido de que por ahí, qué sé yo, cuando yo paso mucho más tiempo en mi casa y con los pensamientos de mi familia, por ahí mi cabeza funciona de otra manera, digamos, y cuando después estoy rodeado de personas que por ahí tienen mucha más ambición y demás, como que también cambia un poco mi cabeza. Eh, o sea, es muy importante. De con quién te juntes, yo creo que determina mucho cómo pensás, sobre todo, no cómo actuás, porque ya eso es de cada uno y como hablamos hoy, ser consciente de lo que haces y demás, pero sí Ujú. determina mucho para dónde puede llegar a dirigirse tu vida, me parece a mí. Y, y bueno, respecto al fitness, no sé, yo la verdad, o sea, obviamente yo intento ser parte de la comunidad como tal y de intentar que esto crezca, pero no, o sea, a mí me ha pasado mucho que por ahí me llegan mensajes, incluso a los chicos también, de, che, se juntan ustedes, no invitan a tal y tal y tal. La cosa es que yo me junto con los que me junto porque son mis amigos, digamos. O sea, Claro. terminé haciéndome amigos de ellos. Y, y no es que me junto o por contenido o lo que sea. De hecho, el otro día grabé un preguntas y respuestas con Gena el lunes, Ujú. perdón. Y hablamos de eso y y le dije, yo si no fuese tu amigo, digamos, no sé si estaría haciendo contenido con vos. O sea, porque lo hago simplemente porque me caes bien y lo paso bien haciendo un video con vos, pero si no, no sé si lo haría Tal a cual. menos que obviamente surja y se hable y lo que sea, bla, 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 pero no en el sentido de de la manera genuina en que sale ese contenido, digamos. Exacto. Y, o sea, y eso por ahí es como que se vuelve un poco molesto en el sentido, che, no invitan a tal. No es que no lo invitamos, o sea, simplemente nos juntamos nosotros, digamos, porque somos amigos, justamente. Exacto. Tal cual. Y, y nada, y en sí creo que está creciendo muchísimo el fitness, muchísimo. Sí, obviamente, algo que dije justamente en ese video que grabamos es que siento que por ahí hay poco, ¿cómo decirlo? Como poco acompañamiento en general de marcas, de gimnasios, etcétera, como que no dan la mano Ujú. directamente, ni siquiera dan la mano. Y entre influencers y demás, no, porque como te digo, al fin y al cabo depende cómo se lo tome cada uno. Yo lo tomo, cuando me junto con alguien, lo tomo como amistad y porque me cae bien y demás. O sea, ni me fijo en los números directamente, me da igual a mí. O sea, de hecho yo hasta me siento chico en números, entonces me da igual. Y,
Y bueno, nada, como te digo, creo que está creciendo mucho, muchísimo y hay un potencial terrible. Eh, Ujú. Metiéndonos en política, si abren las importaciones y demás, creo que pueden llegar muchas marcas que no hay hoy en día. Y, y nada, o sea, creo que puede estar, o sea, creo que si sigue creciendo como sigue creciendo, pasan estas cosas, se puede potenciar mucho, digamos. Sentí que claro que puede Hay estar mucha. como mucho más, un crecimiento un poco más exponencial, se podría decir un poco más de lo que estamos viendo ahora, capaz. En- Es que en general con todo, porque, o sea, incluso, qué sé yo, hablando de alimentación, por ahí vas al Mm. supermercado, boludo, y hay una marca de yogur y no hay nada más, boludo, después Y no ves va a otros encontrar yogur países y natural. hay, O yogur no hay- griego no encontrar ni en a pedo. veces no hay ni yogur natural, boludo, literalmente. Y me entendés que eso puede abrir un montón de posibilidades. No hablo de a nivel comercial o lo que sea, sino de simplemente de estilo de vida, de que mejore todo en ese aspecto, ¿me entendés? Exacto. Bueno, Sí. siguiendo un poco con Y esto, veía, claro, como por ejemplo, bueno, seguramente personas que consumen contenido de Estados Unidos, de España, dicen, che, mira estos alimentos, o alimentos estos altos en proteína de acá, claro, y capaz que van al supermercado, piensan que van a conseguir lo mismo y no. y no hay Como nada, es que decís, yo nada. ese palo me lo di al A principio, mí también me pasó, yo creo que a muchos les iba, ha pasado también. iba como loco al súper a ver si había, no sé, queso fresco batido, qué mierda ese queso fresco batido. Yogur alto en Comes proteína. Claro, no hay no, nada de eso. Y como te digo, o sea, el, es como estilo de vida nomás y te potenciaría en el sentido de hasta creación de contenido, que yo, alguien que se dedica a recetas puede hacer más recetas, no sé, ¿me entendés? Ahí, el contenido acá es la dieta más barata en Argentina, no es los mejores claro, alimentos del supermercado. cómo sobrevivir a la crisis económica en ¿Cómo Argentina. sobrevivir? Vas al supermercado y tenés que comer papel higiénico, Estamos boludo. jugando el jueguito Literal, de Walking Dead acá nosotros en Argentina. literal, No, boludo. sí. Ah, sí. Em, no, sí, es tremendo, boludo. Yo te iba a preguntar, Nico, si en alguna vez se te cruzó por la cabeza competir. Están las posibilidades, no es mi prioridad, pero me gusta el mundo, me gusta mucho el estilo de vida. Lo único es que siento que es muy egoísta por ahí el culturismo. Eh, y nada, o sea, lo haría, creo que sí, cuando yo me sienta competitivo, pero de momento no es una prioridad. Te Ujú. la reformulo así. ¿Por qué sí competirías y por qué no competirías? ¿Cuáles serían como los pros y las contras? Bueno, ahí entra un poco por ahí justamente el problema del por qué competiría o no. O sea, a mí no me apasiona como tal el mundo de la competencia en el culturismo. Me encanta ver el culturismo y lo disfruto, pero Sí. no sé si yo me veo como un culturista viviendo y demás. Creo que lo haría más por contenido en un futuro, digamos, o sea, por hacer una serie de YouTube y demás. O sea, siento que eso me gustaría hacerlo, digamos, Ujú. pero obviamente capaz que haciendo eso después descubro que el culturismo me encanta, puede ser, pero, o sea, no lo veo como sostenible en cómo soy yo, digamos, al estilo de vida culturista, por así decirlo. A mí me gusta mucho más mostrar simplemente un estilo de vida saludable, de entrenar y demás, y obviamente me encantaría estar el triple de enorme, pero con un estilo de vida no tan estricto por ahí y no tan demandante, sobre todo también a nivel económico y demás, de un culturista. Eso está bueno como escuchar ese punto de vista. Bueno, yo ahora, para que personas capaz que están escuchando, yo acá voy a tener la experiencia de competir ahora en octubre. Y la verdad que te podría decir que yo ahora, por ejemplo, hoy en día no va siendo muy diferente mi estilo de vida a lo que yo ya venía llevando, pero sé que se van a poner cosas más duras. Eso, bueno, hablándolo Claro. con Mati, me decía que van a ver así, van a ver momentos más duros. Pero bueno, siguiendo un poco con esto, está bueno, Nico, a ver desde tu punto de vista, si quisieras como dar, capaz que decir, bueno, qué puntos quizás ves como negativos, por ejemplo, hasta el culturismo. Que dijiste, bueno, no te gustaría llevar como un estilo de vida tan estricto, por ejemplo. ¿A qué le llamarías poner estricto? Pregunta, ¿vas a WNBF? A WNF. Ujú. No. No, yo lo veo más que nada desde el lado social, a lo negativo. Onda por ahí, o sea, te lo digo ahora que estoy en definición y, o sea, no tengo margen, mucho margen como para cuadrar algunas comidas y demás. Sobre todo eso, porque que yo, al menos yo tengo novia y suelo salir con ella y demás, y por ahí es como, estaría bueno acompañarla, no por Ujú. obligación, digamos, sino porque o sea, es tu novia y son cosas que por ahí tienen que hacerse, ¿me entendés? Y, y nada, más que nada es por eso,
no aislarte tanto, o sea, tener que ir a una reunión con tu familia y tener que llevarte el tupper y demás, siento que ahí están esos sacrificios tan duros, qué sé yo, justamente en esa reunión familiar, qué sé yo, te ofrecen torta, lo que sea, y vos ahí, no, 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 pero tenés una ansiedad seguramente que te Mm. querés clavar esa torta al palo. Y más si estás a una semana de Eh, competir. claro, claro. Entonces yo creo que más que nada los sacrificios y lo más duro es eso, digamos, el hecho de aislarte un poco socialmente, centrarte mucho en vos, tener que salir a hacer tus 3 horas de cardio diarias, entonces no, dedicarte o sea, es dedicarte demasiado tiempo, que está perfecto, no tiene nada de malo, pero por ahí cuando tenés justamente la vida social un poco activa, se puede volver un poco irritante, creo yo. Sí. Ujú. Eso está muy bueno, claro, digamos, el punto de vista de ese lado, por ejemplo, porque yo también ahora, para mí, yo me siento un novato en esto, por ejemplo, en esto del culturismo, en más, hasta siento que, no me, sinceramente, claro, no me siento muy competente, siento que me falta mucho, pero sinceramente lo hago por la experiencia, que es lo que hablamos con Mati, de Claro, ver, de competir y ver si realmente a esto es lo que me quiero dedicar, por ejemplo, el día de mañana, si quiero seguir este camino, o simplemente fue una experiencia y ya está. Pero más, fue un cambio radical para claro. mí, porque imagínate, pasar acá de jugar al fútbol, después a pasar a meterme en el gimnasio, a ser calistenia y querer, no sé, competir en street lifting, ahora en culturismo, otra rama quizás nada que ver. Digo, bueno, Nada que ver. vamos a ver si es para mí o no. Sé que va a ser duro, van a haber cosas, como decías vos, en lo social que tenga que dejar de lado, porque eso así ya como ir mentalizándome de ahora. Y yo creo que también depende mucho también, bueno, este deporte es muy mental, que era lo que hablaban, no sé, lo que Sí, voy sí, sí, y sí. eso que ahora yo siento que no la estoy pasando mal porque es así, pero capaz que en su momento, vamos a ver, no, nunca he tenido la experiencia de competir, vamos a ver ahora. Uy, ahora en 15 se termina la Bueno, llamada. Puta madre. eh, creo que ahí volvemos a lo que hablamos al principio. Creo que tenés que ser muy consciente y sobre todo esas últimas semanas, el hecho de, porque estoy seguro, porque a mí me está pasando y demás, que estás con la cabeza en la comida, o sea, pensás en comida directamente. Y me imagino, sobre todo en un punto de competición, debe ser mucho más duro y lidiar con eso mentalmente debe ser difícil porque los días se te deben hacer eternos pensando en comida justamente. Ujú. Y al Sí. otro día te levantás y seguramente te levantes con hambre y seguramente sigas con los mismos deseos que tenías ayer y debe ser durísimo. Ahí yo creo que una de las cosas que es muy importante, o sea, en mi caso yo por el momento no voy a competir, pero sí que es lo que hablábamos la otra vez, porque nosotros con Coco tenemos, o estudiamos de un lugar que, no sé si lo tenés a Eric Helms, que es como, Sí, un- bueno, ahí como que estudiamos de ese lugar y uno de los artículos donde hablaba de por ahí la mente de los culturistas, dentro de la mente de los culturistas, tenían como muy presente esto de sus objetivos y que obviamente el hecho de tener en claro, o sea, cuál es tu porqué, cuáles son tus misiones con el culturismo, es lo que hace que vos a la hora de tomar una decisión tengas como muy presente por qué estás haciendo eso y tener como ese claro, foco, poner tu objetivo antes que por ahí una gratificación inmediata, es lo que hace que por ahí sí pueda salir ese punto de culturismo, pero que si quizás no tenés como ese porqué o ese objetivo muy marcado, es como más complejo a la hora de tomar una decisión, porque el cuerpo en la última semana de la definición te está diciendo, che, loco, no quiero abdominales, quiero Mm. comida, y es complicado. entiendo, o sea, entiendo al 100% porque yo lo uso a eso hoy en día, pero pensá que el día tiene 24 horas, boludo, y no sé si las Sí, 24 horas puedo estar pensando en eso. Es difícil, obvio, boludo. obvio. Por eso es lo que decimos de que ser culturista es muy jodido, o sea, Sí, es sí, sí, complejo. sí. Se Sí. vuelve un deporte muy exigente física y mentalmente, boludo. Y es que ibas al, por Sí, ejemplo, sí. algo que pasa, que bueno, también entrándome, aprendiendo quizás todo el culturismo, es que muchas veces tiene bastantes riesgos, por ejemplo, ahí yo podría comer esa palabra, porque, y ser consciente de tomar esos riesgos, porque capaz que se puede despertar ciertos quizás trastornos en la conducta en personas que nunca lo tuvieron, o en personas que previamente ya Sí, tenían eso, quizás se despierte o se agrave. Por eso lo pienso yo, esto es algo que hablamos mucho, bueno, con Mati en esto, que va, debatimos, en realidad charlamos de esto, y como decir, llevar quizás no sé si esto del fitness, porque yo lo podría como otra rama distinta, por ejemplo, pero llevar como esto el ámbito de la composición corporal al extremo, es hilar muy fino. Como dice ayer y Helms, dice sí, siempre, sí, da la sí. analogía de que quizás una persona que está en el camino del fitness, ya sea cualquier en una etapa de volumen o de definición, sigue como un camino estrecho. Quizás en definición ese camino se acorta un poquito, no te puedes desviar tanto, pero en cambio los culturistas es como que está hilando en un hilito, en una soga que decir, che, tenés que ir Sí, sí, bien sí, sí. ahí, porque si te caes, chao, puedes despertar algo que quizás nunca estuvo o algo que quizás estaba dormido, por ejemplo. Esos son los riesgos que quizás, por ejemplo,
toma, yo creo, bueno, un culturista. Pero hay que ver, hay personas que quizás lo hacen consciente, otras inconsciente, que decir, che, me meto al culturismo para ver qué onda, experimentar, y no son conscientes de esos riesgos que están tomando. Otra cosa. Sí, yo ahí adhiero mucho con lo que dijiste de que yo separaría el fitness del culturismo, porque para mí son cosas diferentes. O Mm, sea, ya es llevarlo al alto rendimiento. Y cualquier cosa al alto rendimiento no es sana. Tal exacto, cual, exacto. 100%. Eso está buenísimo, claro, ya Que pasa un, un que punto un clipazo que, este. sí, que es un clipazo, porque ya llega un punto que vos decís, che, pues decir, che, yo entreno por estética y salud, pero quizá el culturismo ya se va alejando de lo que es tema de salud, o por lo menos en las últimas semanas, y Claro. así, y así. Y creo que, bueno, creo que los tres estamos hablando de culturismo natural. Culturismo con química debe ser ya, o sea, ya Ah, es más que alto rendimiento, creo yo, ya se va a la mierda. O claro, sea, ahí No, sí. que hay la salud. yo respeto mucho, o sea, respeto no, sí, sería respeto, o sea, me da como mucho coraje, por así decir, el que una persona no tenga, no sé si no tenga miedo, sino que acceda a tal vez Acepte. perder un par de años de vida y dejar todo por su deporte, digamos, porque lo ama, porque hay gente, o sea, seguramente vieron ese video del chabón que dice, si te morís mañana, pero ganas el Olimpia, ¿lo harías? Y el chabón dice que sí, ¿me entendés? O sea, está loco. Ah, No sé, creo que es ya. demasiado amor al deporte eso. Y, o sea, me genera muchísimo respeto porque no sé si es algo que yo podría hacer. Tal cual. Bueno, eso está bueno, ¿no? También. Y se me pasan un montón de cosas por la cabeza ahora como pensando, digo, uy, esto de también el culturismo, fitness. No, igual, Y bueno, está bueno siguiendo para pensar. acá con esto, Nico, por ejemplo, también ya que tocamos este tema, bueno, culturismo natural, culturismo no natural, para vos, ¿qué opinás de la química? Por ejemplo, alguna vez quizás, bueno, en realidad ya con lo que dijiste, no, como que me da a entender de que no la usaría en algún momento, o en algún momento se te cruzó por la cabeza, además de chico, por ejemplo, usar química. Nada, si que se cruza siempre, ¿qué crees que te diga? O Ah, sea, pero por el simple hecho de querer ser enorme, justamente. O sea, como te digo, mi objetivo a nivel personal es estar muy bien físicamente. Y no descarto que algún día lo pueda usar, pero soy muy partidario de que el momento para usarlo está muy lejos todavía. O sea, siento que me falta mm. muchísimo explotar. Y, Te y hace creo el que es un humilde, pero está error. enorme. No, no, o sea, a ver, yo Eh, considero que mi físico está muy bien, pero siento que me falta mucho, muchísimo. Y, y creo que hoy en día o sea, no sé si es criticable o no, pero hay muchos influencers y demás que suben contenido, onda, hasta mostrando la aguja. No sé si eso está bueno en el sentido de, che, te siguen pibes de 15 años, boludo. Sí. Y, y nada, mm, por ahí puedes dar un mensaje que es erróneo en el sentido, si ese pibe de 15 años se mete, es probable que se caiga la vida. Sí, que ni Y sabe los riesgos, quizás. exactamente. claro, claro, y se toma como muy a la ligera, creo yo, la química. Y yo creo que no está mal usar química siempre y cuando sepas todo lo que conlleva, siempre y cuando tengas un objetivo el cual requiera de eso, porque mucha gente también se cicla simplemente para llegar al verano. Y me parece la estupidez más grande que existe. Mm, Perdón al que le moleste. Pero o sea, es que podés llegar al verano sin necesidad de usarlo, ¿me entendés? Sí. Y, y bueno, nada, en sí creo que es una herramienta, pero una herramienta de doble filo. Porque hasta de triple filo te diría, porque no solo te puede afectar físicamente, sino que mentalmente también te puede destruir, boludo. buah, eso está Muy buena bien. esa reflexión. Sí, porque es verdad, como decir, por ejemplo, yo no estoy tan metido quizá en este mundo de la química, hasta sinceramente desconozco mucho de quizá lo que es el área también farmacología, no tengo nada de No, conocimiento, yo no tengo ni pero idea tampoco, no, pero sí soy consciente de todo lo malo que puede traer. eso, quizá, y claro, dando como, bueno, mi opinión también desde mi punto de vista, yo pienso decir, ¿cómo puede impactar, por ejemplo, mentalmente, por ejemplo, a una persona que, por ejemplo, capaz que haya hecho, bueno, se haya hecho un ciclo, por ejemplo, y capaz que dice, bueno, quiero cortar, por ejemplo, con esto, ¿cómo puede impactar después de verse físicamente? Porque, bueno, las personas normalizamos quizás Claro, cierto físico y capaz de decir, che, desapareció quizá lo que cree, y si lo quiero volver a conseguir de manera natural, no sé, capaz que me lleve muchísimos años más. ese es el tema, que cuando dejas de usarlo, probablemente
te veas mal, boludo, y cuando te veas mal te entre todo el problema en la cabeza. Es que es muy probable que pase eso. Sí, y Y, bueno, y puede llegar a generar y esa nada, o cierta sea, adicción de, no lo dejo, bueno, y otro más, y cada vez claro, más. y si te metiste, o sea, si te metiste un ciclo, el físico te importa y entonces no vas a poder ignorar ese pensamiento, boludo. Es- Creo que es un bardo y justamente tenés que estar muy preparado para poder afrontarlo mentalmente al uso de la química. Tal cual. Che, Exactamente. y ya como cambiando de tema, como para cerrar, me gustaría preguntarte, Nico. Bueno, primero, obviamente, cómo es que la pasaste, si te copó, si hay algo que te gustaría mejorar en sí del podcast, que eso es más egoísta para nosotros. Y después ya preguntarte un poco de, no sé si querés contar de tus proyecciones acá este año, próximos años, qué se viene de Nico en el fitness, un poquito. Bueno, la verdad que para mejorar no tengo nada, o sea, a mí me gusta mucho tener una charla así de todo un poco y la verdad que la pasé muy bien, así que eso me gusta mucho. Buenísimo. Después, en cuanto a mí, se vienen un par de cosas interesantes en mi vida, de hecho, bueno, tiro un spoiler, Mm. dentro de poquito me voy a mudar a Capital y, y nada, o sea, mi idea este año, como te dije, es explotarlo a nivel de contenido. O sea, yo quiero subir mucho contenido, me da igual si a la gente le gusta o no, yo quiero explotarlo. Y, y nada, justamente creo que en Capital están todas las posibilidades para poder aprovecharlo. Chau, buenísimo. Así que bueno, tirando ese spoiler ahí, que se vienen cositas. Cositas. El verdadero se vienen cositas. De verdad, se vienen cositas. Ahí está. Bueno, desde mi parte, Nico, yo también agradecerte por coparte acá, por coparte de estar en el podcast. La verdad que salieron temas tremendos. Y yo creo que también que eso es algo que estábamos hablando con Seba ahí, bueno, detrás de cámara. Dijimos, che, quizás capaz que no queremos que sea tanto una entrevista y hacerte preguntas o matarte en preguntas, sino que quizás, bueno, hablar de cierto tema, que, bueno, vos Claro. cuentes tu punto de vista, dando capaz que también nuestras opiniones. Así que yo creo que salió un pedazo de podcast también. ¿Vos qué Sí, opinás, sí, Seba? estuvo entretenida la charla, a mí me gustó mucho. O sea, yo siempre me gusta pensar en la persona que lo va a escuchar y yo creo que si lo escucha alguien que por ahí está arrancando en fitness o tiene ganas de arrancar a crear contenido o mismo, no sé, estaba pensando en competir o lo que sea, se va a llevar una perspectiva nutrida por tres personas que por ahí ya están metiéndole a esto y eso está buenísimo, o sea, es un montón de valor y así que nada, Nico, muchas gracias por pasarte. La pasé Gracias por la excelente. invitación, muchachos.